Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Bien, hoy ya estamos nuevamente aquí en la iglesia y esperamos pues que estén ustedes también en este momento conectándose para poder comenzar este culto. Le damos las gracias a nuestro Dios. Hermanos, ahí el hermano Julio ha mandado por medio del Facebook al video los himnos que vamos a cantar. Así que espero que nos acompañen y esperemos que todo salga para la gloria de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el número 53, hermanos. Vayan buscando ahí en su celular el número 53. Primeramente, darte las gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por permitir que estemos aquí, Señor, en tu templo, nuestros hermanos y los hermanos que están a través de este medio. Pues, Padre, que tú los bendigas, que tú les des la paz, la tranquilidad que siempre tú nos das a cada uno de nosotros. Queremos, pues, en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, a través de tu siervo, para que podamos, Señor, fortalecernos, Señor, y tener la fe y la confianza en ti, pues, mi Dios, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que hace las cosas perfectas, y creemos en un Dios vivo,
y todo lo ponemos en tus manos en esta mañana, y que, Señor, tú a través de estas alabanzas puedas, pues, Señor, regocijarnos también en tu presencia, y que tú, Señor, pongas en nuestros corazones el saber que tú, Señor, siempre vas a estar acompañado con nosotros y nosotros en ti, mi Dios. Te doy las gracias, pues, Padre, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Busquemos en el número 85. Bien, número 85 ahí que me han mandado de sus celulares, acompáñennos. Buscamos el número 61, retrocedemos. Cristo
oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo no somos nada, hermanos. Amén. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. El número 104, y luego vamos a pasar a los anuncios que el hermano Julio nos va a dar. El 104, hermanos. Hermanitos, Dios los bendiga. Aquí estamos reunidos pues continuando con los cultos, las prédicas, hermanos, porque eso no puede parar. Las alabanzas al Señor, eso no puede parar, hermanos. Y sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando, necesitamos la fortaleza de la palabra del Señor, que es la que nos va a ayudar, hermanos, a pasar todas esas tempestades. Los animo pues, hermanos, a que en este tiempo que estamos cada uno en su casa, nos pongamos a cuenta con Dios, que busquemos de leer más de la Biblia, que podamos ser discipulados, que lo hemos hecho antes con nuestras familias, y que en este tiempo, hermanos, sea un tiempo de más unión entre nosotros, porque recuerden que el Señor, en todo lo que Él hace, todo tiene un propósito, que todo es para el bien, hermanos. Les informo que estamos todos los días, a las 8 de la noche, a través del WhatsApp del Ministerio de Varones. Estamos haciendo un estudio del libro de Juan. Vamos ya por el día 5, capítulo 5 de Juan. Todos los días a las 8 de la noche puede usted entrar en el Ministerio de Varones, en el WhatsApp, y por ahí estamos haciendo el estudio. Los invito pues, hermanos, a que puedan ustedes unirse a este estudio. Y con la hermana Peggy, ella a través del Ministerio de Matrimonios, ella también está haciendo los estudios para las damas. Entonces, hermanos, los animo pues, a que podamos continuar, a que puedan participar. Ahí está todo el material ya descargado en el Ministerio de Varones, para que puedan ver de qué se trata el estudio, ¿no? y poder participar también, hermano. Los cultos, el próximo día martes a las 5 de la tarde se está transmitiendo el culto de oración de los días martes, hermanos, que es importante que lo hagamos los martes, hermanos, que estamos distantes pero somos un solo cuerpo, hermano.
seguir orando para que el Señor pues tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude, hermanos, a pasar todas las tempestades. Bueno, hermanito, para que entonces continúen, sigamos pues alabando a nuestro Señor con amor, con entusiasmo y siempre con la esperanza, hermano, de que todo esto va a pasar, más la palabra del Señor siempre perdurará. Amén. Va a pasar, pastor. Nuestro pastor va a pasar, un momentito. Muy buenos días, tengan todos hermanos. En el nombre de Jesús les saludo, es un gozo estar en el aire con ustedes, cumpliendo la enseñanza de Cristo que dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es por cual cada primer día de la semana el Señor está enseñando que debemos estar siempre buscando el pan de vida. El pan de vida, hermano, viene a ser la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por lo cual en cada culto, en cada servicio tenemos que exponer la palabra de Dios, porque Jesús dijo bien claro, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo cual entonces vamos a tocar ahora este tema de el por qué los hombres ahora tienen que mirar al cielo. ¿Ya? Su alma tiene que elevarse a Dios, no solamente del incrédulo, sino del creyente también. ¿Ya? Cuando Dios, en su voluntad permisiva, ha permitido que esta pandemia corra por todas las naciones, tiene un propósito Dios de que el hombre preste atención a su alma, porque lo más valioso entre el cuerpo y el alma es el alma. Entonces cuando el ser humano no entiende eso, es porque se encapricha, su orgullo, su vanidad, su soberbia, su altivez está haciendo daño, y detrás de esto está el diablo, Satanás, el engañador. Entonces nosotros, los creyentes también. Entonces lo que Dios ha hecho, entonces que el hombre ya no vaya a la universidad, ya no vaya a los estudios, que no vaya a la fábrica, que ya no vaya al fútbol que se llena de todos los domingos, usan el día del Señor para el fútbol, usan los sábados, antes usaban los sábados, ahora usan los domingos. ¿Ya? El hombre cada vez es más atrevido. Entonces la playa está desierta. Y hay cuantas diversiones que el hombre, el día del Señor, lo quebranta, el trabajo. Ahí están niños en la fábrica produciendo, saliendo. ¿Ya? ¿Para qué? Para divertirse, para tomar licor, para pecar, para fornicar, para matar. O sea, todos los pecados. Entonces Dios ahora les ha hecho un alto a todos, y por eso entonces tiene que el hombre poner la mirada al cielo. Y vamos a tocar este tema para nosotros los creyentes también. Esta es una de las señales del fin. Ahora, nadie sabe el día ni la hora, pero Dios enseña que estemos alertas. Vamos a ir al capítulo 24 de Mateo. ¿Ya? En este capítulo 24 vamos a ver las señales previas también ya a la tribulación, y vamos a leer 8 versículos juntos conmigo, por favor, pero vamos a leerlo de forma antifonada, ¿ya? Del 1 al 8. Yo comienzo la lectura, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo:
¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro donde estemos, aunque estamos ausentes en el cuerpo, porque no podemos tener el culto, pero estamos presentes en el espíritu. A los que están presentes conmigo y con mis hermanos que estamos acá, con Julio y Marcos, hermana, queremos que nos acompañes en oración. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por este día especial, primer día de la semana, que tú estableciste para que te adoremos, pero siempre tú demandas una adoración en espíritu y en verdad, quiere decir, con la guía del Espíritu Santo y con la verdad que es tu palabra, la Santa Biblia. Pedimos pues tu dirección, que nos guíes, oh Dios, todo este tiempo de principio a fin, porque en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahora bien, nosotros estamos siempre trayendo una meditación y cuando es posible estamos también compartiendo una alabanza. En este caso, bueno, hemos seleccionado una alabanza en el cual todo nuestro ser, nuestra alma, debe elevarse a Dios, ¿ya? Cuando nosotros vemos todas estas señales que están pasando, nuestra alma debe elevarse a Dios. ¿Para qué? Para estar en buena comunión con el Señor, ¿ya? Entonces vamos a ir nosotros a entonar el Salmo 25, ¿ya? El Salmo 25, usted me acompaña ahí con su Biblia. Salmo 25. Sí, ya el Salmo 25 vamos a entonar, pero se acompaña, se termina con el Salmo 34, versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ya? O sea, nosotros estamos defendidos por cada ángel que tiene un escogido. Nosotros somos escogidos de Dios, ¿ya? Entonces, este salmo termina con el 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor, dice, de los que le temen y los defiende, ¿ya? Entonces vamos a tomar este Salmo 25. Y hay que elevar nuestra alma al Señor. Ahora es tiempo de clamar, ¿ya? De leer la palabra, de tener mejor comunión con Dios, ¿ya? Bien, vamos a entonar entonces. No sea avergonzado.
levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Bien, hermano, ¿usted ha escuchado eso? Si por primera vez ha escuchado, entonces vamos a cantar otra vez juntos. Usted tiene su Biblia, el himnario en este momento es la Biblia, el Salmo 25, y el versículo 7 del 34, ¿ya? Que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ya? Vamos a entonarlo juntos entonces. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Amén, amén, gloria al Señor. Bien, vamos a entrar, hermanos, entonces en el tema ya de esta tarde y bueno, esta mañana ya estamos bien en la mañana y bueno, vamos a ir a la escritura, Mateo 24 y bueno, mientras vamos a revisar entonces el versículo 1, donde leemos entonces dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Ya? Y entonces respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ya? Entonces acá vemos algo una respuesta muy dura para ellos y que está diciendo el maestro, ¿no? Ellos le están enseñando con mucho gozo, o sea, dándose por sorpresa que Jesús le diga esto, ¿no? Y entonces vemos acá en versículo 3 ya, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de este siglo? Bien, entonces aquí vemos, hermano, la palabra danos una señal. Siempre los hebreos o judíos pedían: danos una señal. Era siempre, ¿por qué? Porque había razón también, ¿no? No lo pedían por la ciega. Y eso podemos ver para entender el pasaje en Génesis capítulo 17. Usted me acompaña, use su Biblia, ¿ya? Y chequee siempre Génesis en el capítulo 17, lo va a encontrar, y ahí vamos a
para poder leer entonces lo que Dios le dio esa instrucción a su pueblo, a Israel, ¿no? Por causa de Abraham, por supuesto, ¿no? Entonces, leemos ahí en Génesis 17, en los versículos 10 y 11, cuando en el 10 leemos así, ¿no? 17:10 dice la palabra de Dios: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circundado todo varón de entre vosotros. O sea, él está mandando la señal, dice, será esto, la circuncisión. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ¿ya? Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces ahí viene la señal. Entonces esa es una señal en el cual ¿cómo se llama? En el versículo 14 dice: y el varón incircunciso, porque solo a los varones se circuncidaban en su pene, en su órgano masculino, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo de Dios, ha violado mi pacto. Entonces será, cuando dice cortado, está hablando de que es sacado de la membresía. Es como hoy en nuestro día, cuando a un hermano lo expulsamos, sale de la membresía, del cuerpo de Cristo, y está en la mano de Dios. Ahora, un judío cuando estaba así, de repente se arrepentía y volvía, ya no volvía, entonces tiene que cumplir. Por eso que a Esteban lo circuncidaron ya estando grande, ¿no? 40 años, sí. Y entonces igual, hoy un hermano o una hermana expulsada por pecados que cometen dentro de la congregación. Muy bien, entonces ya sale de la protección de Dios, ya la cobertura que le da Dios al creyente queda ya poca cero, como se dice, queda sin protección. Pero Dios, en ese sentido, va a obrar, ¿ya? Si es que se arrepiente y vuelve a la iglesia, vuelve a la comunión, entonces su membresía vuelve, entonces tiene la protección de Dios. Ahora, muchos se han apartado, están ahí sin comunión con Dios, ¿ya? Porque están bien. Algunos hermanos se vuelven visita nomás, vienen de vez en cuando aniversario, o cuando ven algo que les interesa de curioso, aparecen ahí, y así no debe ser. Entonces una enseñanza bien clara de lo que es el miembro del cuerpo de Jehová. Entonces, para ser miembro del cuerpo de Jehová, quiere decir, estamos en el antiguo pacto, para ser del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado y obedecer todos los mandamientos de Dios, ¿ya? Esto es lo que se ve entonces aquí en este pasaje. De ahí viene entonces la palabra judío. Entonces era un judío. ¿Qué significaba la palabra judío? Significaba circuncidado. Eso sí. La palabra judío significa circuncidado, ¿ya? Entonces vemos así. Entonces ya en este capítulo 17 que estamos leyendo, ya en el versículo ya 21, dice: era Abraham de edad, sí, estamos en el 17, 21, estamos, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿A qué edad? Abraham, a los 99 años, ¿no? Entonces vemos ahí la obediencia a esa señal, a ese pacto que Dios ha hecho con los hombres, ¿ya? Y ahí, cuando leemos en este capítulo 17, muy interesante, entonces vemos aquí, ¿no? Entonces ya vemos de esta manera, en el 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene.
Entonces ahí vemos en el 21 y podemos leer el 24 Abraham también, ¿no? Pero en el 21 dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces el pacto de Isaac con Dios ya está expresando el pacto con la iglesia, porque de Isaac vino Cristo de la descendencia, ¿no? Entonces entendemos, hoy estamos en el nuevo pacto, ¿ya? Y entonces, bajo la ley de Cristo, habla ya el Señor en el Nuevo Testamento, y entonces la ley de Moisés, entonces se queda para cumplirla nada más, no queda abrogado, sino para cumplir las partes que no se ha cumplido, porque todo ese pacto lo va a hacer cumplir con Jesucristo el Señor en el Nuevo Testamento, ¿ya? Bien, ahí vemos entonces Isaac, quien era legalmente hijo legítimo, por eso no fue Ismael, porque Ismael nació primero, pero fue un pecado que Sara dijo, no, Dios está demorando, llégate más bien a mi esclava Agar y ahí dame un hijo. Entonces ahí nació Ismael, y ahí vemos un pecado de ellos, pero le trajo también un juicio, porque de los ismaelitas vienen los árabes, ¿no? Y Dios le dijo, mira, de estos serán enemigos siempre de la descendencia de Isaac. Habrá guerra de generación en generación. Se levantarán hombres perversos, estrellarán la cabeza de los niños y matarán ancianos, mujeres, viudas, todo, ¿no? Entonces describe la palabra de Dios eso, ¿no? Bien, entonces la salvación no era por ser judío, por cumplir los rituales, ¿no? Eso tiene que entender el judío. Mira, lo que Dios dice, no basta que tú leas la Torá o que vayas a orar al muro de las lamentaciones, ¿no? Sino por la fe en Jehová y seguirle hasta la muerte. O sea, la fe en Jehová era, ¿no? Y por eso cuando ya leemos en Romanos 2, 28 y 29, dice, pues no es judío. A ver, vamos a ir a ese pasaje en Romanos. ¿Ya? Estamos ya en el Nuevo Testamento, usted ya me acompaña y puede entonces entender lo que estamos diciendo, ¿ya? De las Sagradas Escrituras. Romanos 2, tenemos dos versículos que usted puede leer, 28 y 29 nada más. Pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, está hablando de la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, no, el ritual no tiene valor, está diciendo, sino que es judío, dice, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? Del corazón. La señal tiene que estar en el corazón del hombre, ¿ya? Dice, en espíritu, no en espíritu, no en letra. Quiere decir, no basta intelecto. La alabanza del cual, dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Hace prevalecer siempre Dios la palabra. Entonces, vemos, hermanos, hoy la iglesia se compone de hombres, mujeres, que son gentiles y que son también judíos. Por eso se dice, el judío creyente en Cristo es judío mesiánico, el judío no, todavía está en tinieblas. Aunque Dios tiene un pacto de proteger a Israel hasta el fin, por amor a su nombre, pero eso no quiere decir que hace salvo a todos los judíos. Los judíos ahí serán salvos pues un 10%, son pocos siempre, ¿ya? Igual que aquí en el mundo, son pocos los creyentes y bonitos. Pero Dios le da libertad al judío como al gentil de decidir su salvación, ¿ya? Esa verdad no hay que olvidarse de ahí en toda la Escritura. Nadie puede, ningún hombre intelectual va a venir a cambiar la enseñanza de Cristo, porque ustedes traen las palabras, ¿ya? Bien, entonces vemos aquí entonces el pueblo de Israel, hermano, la mayoría quebrantó esta señal, es decir, este pacto,
al crucificar y rechazar al Mesías, a su Cristo. ¿Ah? Entonces llegó a ese extremo el hombre, entonces Dios le hace un juicio. Entonces veamos a Jeremías para que usted entienda cómo Dios obra con la raza humana, no solamente con los judíos, pero empieza siempre con Israel. Jeremías capítulo 32, ya estamos en el antiguo pacto. Bueno, en este pasaje, hermano, en Jeremías 32, vamos a leer a partir del versículo 27 para simplificar. Ya, aquí vemos entonces el Señor obrando por Jeremías, que está hablando a Judá. Ya había caído Israel. Entonces dice así, 27. Y aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea que cuando Dios quiere hacer juicio al hombre, entonces es porque el hombre ha transgredido todos los mandamientos que Dios le dio como creador del ser humano. Y entonces la ira de Dios, hermano, se despierta en él un enojo santo, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Mira acá dice, por tanto, dice, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará, dice. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y quemarán asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal. Ese era el pecado. Adoraron a Baal, que era un ídolo, el Dios Sol, que adoran los católicos cuando levantan la hostia y la copa. ¿Se acuerdan cómo levantan la copa? Ese cáliz tiene rayos solares. Ellos hasta ahora los católicos adoran a el sol, al Dios Sol, a Baal. ¿Ya? Y no saben, los engañan a los que entran ahí. ¿Por qué? Porque en su corazón les gusta la mentira. No investigan, no analizan sobre su alma, la importancia que tiene su alma, ¿no? Y dice así, y derramaron libaciones a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a que dice, a ira. Dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá, entonces ya está dando la sentencia autopsia, está haciendo juicio Dios, ¿ya? Con ellos va a empezar, antes de hacer el juicio a Babilonia, Egipto, a los demás, va a hacer juicio también, como ahora está haciendo juicio Dios a todas las naciones, ¿ya? Dijo, no han hecho sino lo malo, dice, delante de mis ojos, desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que, ¿qué cosa dice? Provocarme a ira, con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, y nada más dice, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Habían estado adorando ya a dioses ajenos. Dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, pues, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores del Señor, o sea, todos sus líderes. Hoy es igual. Muchas iglesias ya se han desviado de la verdad, la apostasía está fuerte, están apostatando, ¿ya? Y entonces, eso despierta la ira de Dios. ¿Por qué cree que ha venido la pandemia? Eso no viene así al azar. Eso viene porque el ser humano ha provocado la ira de Dios. Versículo 33. Y me volvieron la cerviz, o sea, me dieron la espalda, y no el rostro. Y cuando, miren esta parte que dice Dios, y cuando los enseñaba desde temprano, o sea, le daba clases bíblicas, dice, y sin cesar siempre, mandando maestros, poniendo ahí hombres con dones que Dios le daba, no escucharon para recibir la corrección. ¿Ven? No quisieron aceptar la corrección de la palabra de Dios, como hoy también. Aquí en cada iglesia tiene que enseñarse el discipulado, que es el corazón del Evangelio. Porque Jesús dijo, ir y hacer discípulos. ¿Ya? Nos dijo, ir y las 5 solas son las que son las que. Eso no, eso es parte del discipulado. ¿Ya? Entonces, ahí está la clave del hombre, ¿no? Dice, antes pusieron sus abominaciones en casa de las cuales invocaban mi nombre contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, dice,
los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Él los dio como un toro así, grande, de un piso más o menos. Subían una escalera y el levito que recién les había dado Dios a esa pareja, ese matrimonio, lo echaban ahí al primero. El niño gritaba y ahí moría quemándose. Abajo tenía fuego, eran manos así, dos manos grandes que habían hecho de metal. Era el toro que tenía sus dos manos, y ahí lo achicharraban al levito, sea hombre o mujercita. ¿Bien? ¿Cómo no va a venir ira a Dios a ver? Dice acá, para hacer pasar fueron sus hijos y sus hijas a Moloch, la cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá, habiendo recibido la verdad, ¿no? Versículo 36, y con todo él, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Tres cosas fuertes. Tres cosas fuertes. 37. Y aquí yo os lo reuniré de todas las naciones. Dice, acá viene ya la promesa. Dice, a las cuales los eché con mi furor. Acá se ve la misericordia de Jehová con su pueblo, con Israel. E indignación grande, dice, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. 1948 volvió Israel a Israel. ¿Ya? Se cumplió. 38, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, dice. Ahora, usted tiene que entender bien la palabra de Dios, ¿no? Cuando leemos en la Escritura, en 1 Corintios, cuando habla que Dios se dirige a tres grupos humanos, ¿ya? A través del apóstol Pablo viene esa revelación. Dios se dirige a qué grupos humanos. Primero, a los judíos. Segundo, a los gentiles. Y tercero, a la iglesia. Entonces, cuando uno lee la Escritura, tiene que entender a quién se está dirigiendo. ¿A quién está hablando acá? A Israel. Pero va siendo un ejemplo para que nosotros también no pequemos como Israel, ¿no? Dice, y les daré un corazón y un camino para que tengan perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. 40, dice, haré con ellos pacto eterno, dice que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Ahí vemos entonces allá la venida de Cristo, el cambio. Dice, 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré, dice, ¿no? Entonces acá vemos, Dios le da seguridad a través del profeta, de que después del cautiverio Él traerá prosperidad a su pueblo y otra vez en la tierra prometida. ¿Ya? Entonces dice así, en esta tierra, en verdad, del todo mi corazón, dice, y de toda mi alma, dice Dios, hablando de Jerusalén, porque así ha dicho Jehová, como traje, ojo, miren, como traje sobre este pueblo todo este grande mal, dice, así traeré sobre ellos todo bien que se acerque de ellos que hablo, ¿no? O sea, Dios lo que dirá por el Dios. Entonces vemos así, hermano, por eso a este capítulo que Dios está hablando a través de Jeremías, viene el 33, cuando dice entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando Dios está haciendo juicio, porque la ira de Dios ha venido sobre el ser humano, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Sea creyente y crédulo, tiene que clamar a Dios. El incrédulo para salvar su alma, el creyente para consagrarse más a Dios, para ponerse a cuenta de Dios, con Dios. ¿Ya? Ahí en el 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ya? Dice aquí. Así que dice en el 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Ya? Entonces, y ahí vemos entonces la promesa de Dios, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Entonces se cumple entonces a través de la venida de Cristo, que su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Hemos cantado ese himno, ¿no? En el cual con la sangre de Cristo
Y vemos entonces, hermano, aquí en este pasaje, por supuesto, va de la mano con Romanos. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 1, ¿ya? 23, ¿ya? A partir del versículo 18, donde Dios habla de la raza humana igualito. 18 dice, 1:18 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice desde el cielo, está hablando del tercer cielo, porque primero hay 3 cielos. El primer cielo son 100 kilómetros de gravedad, el segundo cielo, donde están los astros, la galaxia, y el tercer cielo, el hábitat de Dios. ¿Ya? Bien, aquí vemos entonces, hermano, le está hablando que ellos, dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo. Entonces dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿De dónde está ahorita el sabio? ¿De dónde está él? Tiene que darse cuenta que debe mirar al cielo, ¿no? Y por eso entonces, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, de corruptible de que cada hablando hasta los animales, ¿no? 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, acá viene ya, ¿no?, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vemos las consecuencias del abandono que Dios hace con los que se rebelan, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se sintieron en la silla unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ya? Cuando alguien cae en homosexualismo hacia hombre y mujer, es un desvío de lo que es natural, debe volver a lo natural. No es que Dios le hizo así, eso es mentira. ¿Ya? 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, entonces vemos acá, hermanos, cuando el hombre rechaza la palabra, Dios le entrega una mente reprobada y va a hacer cosas que no convienen. ¿Bien? Entonces vemos aquí en este pasaje la ira de Dios. Bien, vamos a volver a Mateo capítulo 24 para poder avanzar con este capítulo. Mateo 24, ¿ya? Y ahora aquí vemos entonces algo interesante en este pasaje, ¿ya? En el versículo que hemos leído, ¿ya? Ahí en el versículo 3 le hacen 2 preguntas a Jesús. Dice, le hacen 2 preguntas, dice, y él solo va a responder la segunda, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ya, eso lo respondí. Y del fin del siglo. Y entonces en el versículo 4 contesta, mirad que nadie os engañe. Y vemos entonces, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y nuestra familia, cómo estamos andando, ¿no? Debe haber en el hogar cristiano una disciplina, por supuesto, para caminar bien con el Señor. En el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vemos entonces
la desviación del hombre cuando está yendo hacia otros dioses, vamos a decir así, ¿ya? Y desviándose del Dios verdadero, ¿no? Bueno, cuando dice yo soy el Cristo, ¿no? Vemos la palabra Señor Jesucristo, ¿ya? Tiene tres significados, ¿ya? Primero, Señor, que quiere decir, bueno, en hebreo Adonai, quiere decir el creador y dueño de todo el universo. Jesús, Cristo tiene dos palabras. Jesús, que es el verbo encarnado, o sea, Cristo, hecho hombre. Y Cristo es el Mesías, 100% Dios. Entonces vemos 100% hombre, 100% Dios, ¿ya? Entonces vemos cómo han salido muchos falsos líderes, ¿no? Religiosos, inventando dioses como Mahoma, Russell, ¿no? Con su doctrina satánica de los testigos de Jehová, falsos maestros, ¿no? José Smith de los mormones también, ¿no? Se decía que era el elegido de Dios, ¿no? Y agregó 3 libros, el libro de Mormón, el libro de Pactos Secundarios y el libro de la Perla de Gran Precio. Son 3 libros que le agregó a la Biblia y dijo todo eso es la Biblia, porque él era de los Illuminati también. ¿Estás seguro también de los Illuminati? Es una secta de los que dicen que manejan el nuevo orden mundial. Hoy entonces no es nada nuevo, ¿no? Y vemos entonces por qué con su abuelo de José era de los Illuminati, y él también, y bueno, y su hijo también, ¿no? Y entonces vemos aquí, acá en el Perú también, ¿no? A Ezequiel Atarcusi, ¿no? El profeta. Vemos entonces ¿qué hace Atarcusi? Dice, a mí no me interesa la sangre de Cristo, yo sigo sacrificando todos los machos cabríos, ovejas ahí, ¿ya? Entonces ese pecado le condena, ningún israelita se salva. Ningún Israel, salvo que salga de ahí y se convierta a Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al despreciar la sangre de Cristo, dice así la Biblia, ya no hay más remisión de pecado, ya no se puede hacer otro sacrificio, ¿no? Bien, entonces vemos así cómo va avanzando, ¿no? En el versículo 6, ya 24, entonces dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bien, ahorita han parado los misiles, ya han escondido su bomba atómica, todo. Ya, Dios nos ha paralizado tantito, ha habido un alto, todo el mundo a su casa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Dios mire, cómo la enseñanza de Dios obra en el hombre? Porque el hombre lo ha practicado, lo ha visto de los judíos, cuando vieron las plagas que le mandó Dios, 10 plagas le mandó a Egipto. Entonces, dijo muy bien, en los 2 postes y el dintel que está encima de los 2 postes, vas a poner sangre de cordero. El que no ponga eso, viene el ángel de la muerte y mata al primogénito. Por lo tanto, entonces y no salir de ahí tenía el que estaba afuera, como el día, ¿no? No hace caso, está ahí, se lo sigue divirtiendo, se expone a la contaminación de esta pandemia. Entonces hay que salir con propósito, por ejemplo, hoy de comprar los alimentos o auxiliar a un hermano, una hermana, o una familia, en ese sentido. Dios te protege con tu máscara, ¿no? Cuidando tu cuerpo, con prudencia, obedeciendo al presidente Vizcarra, porque él lo que está haciendo con todo su equipo es protegernos, ayudarnos. No estemos ahí criticando, como ayer salió un mexicano, un periodista que lo está atacando. No, mentira,
tiene más de 6.000 contaminados, cuando él dijo que tengo 8.000. Mi carro dijo tengo 8.000, de ahí 700 han salido libres, de los cuales ahorita le quedan como 400 que están, y de ellos solamente están 30 y tantos en cuidados intensivos. Entonces, ¿dónde está la mentira? ¿Por qué ese mexicano le odia a Vizcarra? Porque México ya no obedece a Dios. Ahí el presidente es idólatra, ahí se han quedado, está exponiendo a su gente. Ahora le va a venir la contaminación y va a haber los muertos que se le vienen también, porque esa pandemia es para quebrantar todos los orgullos del hombre. Y en México defiende el narcotráfico del presidente Evo Morales. Y México a introducir la ideología de género. ¿Por qué la ira de Dios se puede ir robando uno? Por la ideología de género. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Para qué? Para que no haya hijos. Y de esa manera, entonces, tiene ya el nuevo régimen, o que dice de orden mundial, ellos hicieron eso para disminuir la población. Y hay mucha sospecha que hayan introducido este virus del coronavirus, ¿no? Entonces, pero hay una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la verdad y la mentira, hay una batalla, por lo cual, entonces, vemos el resultado, ¿no? Entonces, por lo cual nosotros aquí habla de las guerras se han paralizado ahorita, ¿ya? Todos los ejércitos han ido a auxiliar a su población. Los árabes tienen más de 2.000 muertos, ¿ya? Con esta pandemia. Están asustados, quieren que lo ayuden. ¿Por qué? Es un país que está haciendo violencia, y Dios hizo alto a la violencia, alto a la guerra, alto. Entonces Dios en su ira, porque ama toda su creación, ha permitido en su voluntad permisiva, como dijimos al comienzo, ha permitido Dios, ¿ya? que esa pandemia se extienda para hacer juicio a todas las naciones. La ira de Dios se ha manifestado, y por lo cual nosotros estamos analizando que es verdad. Ahí en el 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Han estado en la Primera Guerra Mundial, oye usted tremendamente, es cuando uno ve aquí, ¿no? 1914 fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y duró 4 años. La Segunda Guerra Mundial, 1940, apenas unos 30 y tantos años de paz, ¿no? Después duró 5 años. Esa guerra fue mortífera, porque cuánta gente murió, ¿no? Más de 150 millones suman entre las dos primeras guerras, ¿no? Y a ver, entonces estamos al borde de una guerra nuclear también, ¿no? Una vez que pase esto, porque va a pasar, ¿ya? Vemos la palabra de Dios que esto va a pasar, uno, por la venida de Cristo, u otro, porque ya entonces va a venir la gran tribulación, donde ahí se va a desatar esta guerra nuclear, y nosotros, bueno, seremos arrebatados. Por eso estamos viendo hasta el versículo 8 nada más, en este cuadro que vemos acá, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo siempre está Siria, Rusia, Irán, Persia, Siria, Turquía, China, versus Estados Unidos, Israel y Europa, ¿no? Están ahí para una guerra ya, ¿no? Y bueno, la población ya en la tribulación, los 3 primeros años de la tribulación, un cuarto más o menos, dice, de la población va a morir. Ahí tienes un juicio de Dios, ¿no? Y también entonces vemos cómo esto está en el espíritu del hombre, desde que Caín mató a Abel, desde ahí vemos, ¿no? Entonces una tremenda... ya estamos cerca del fin. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando vemos ahí, antes teníamos la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Donde murieron 100.000 personas. Ahora imagínate, vino luego la bomba de neutrones, y ahora ya no está la bomba de neutrones, ahora está la bomba de kilotones, ¿no? Un kilotón equivale a 2.000 veces más potente que la de Hiroshima.
¿Te imaginas? Entonces el fin está cerca, hermano. Nosotros tenemos que prestar atención para estar en buena comunión con Dios, ¿ya? Porque así dice la palabra de Dios, ¿no? Las pestes que han venido, ya hemos explicado 6 pestes terribles que vinieron, ¿no? ¿Y cuántos millones han muerto? Y entonces siempre va a haber pestes, pero cuando usted y yo estamos expectando una pandemia, una peste ya más abierta, ¿ya? Tenemos que tener la mirada al cielo. Ahí el hombre de ahora tiene que mirar al cielo, ya, no salgas a la fábrica, no vayas a tu trabajo, entonces para el creyente también. Entonces el creyente también que para más que en el trabajo, en el negocio, ya muy bien, enciérrate en tu casa. Porque eres rebelde, entonces también para el pueblo de Dios estaba habiendo reprensión, castigo, ¿ya? Estarán renegando lo que quieren solamente trabajar, porque ese es su trabajo, ¿ya? Ese es su afán. Se ha convertido su Dios el trabajo. Entonces por esa causa Dios los quiere. Otros están solamente en sus estudios, solamente en lo que ya Dios pasa a un segundo plano. No es muy importante lo de primero, es mi trabajo primero, la universidad primero, es mi diversión, tengo que ir al estadio, tengo que viajar por viajero, por hacer turismo. ¿Cuántos están muertos incluso? Muertos, hermano. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sobre los hombres. Entonces, hermano, cuando vemos estas cosas, el egoísmo humano prolifera todo esto, ¿no? Cuando el hombre dice, no me hables de Dios, ¿no? Ahí vemos entonces, el hombre pone la ideología de género. Por la ideología de género que se ha ido difundiendo, ha venido esto, ¿no? Por eso, ¿ya? Y entonces, nación que se ha entregado a eso abiertamente, más muertos. Por eso Italia tiene bastante muertos, porque también España tiene ya más de 1000 muertos también, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, hombre con hombre, porque sí, la libertad, no, que cada uno con su religión. Y ahí está, ¿ya? La ira de Dios sobre el hombre, ¿ya? Entonces, la sodomía, hermano, Dios lo castigó. Ahora, ¿acaso nunca enseñó Dios? Dios enseñó el juicio de agua y también enseñó el juicio de la sodomía. Cuando la inmoralidad sexual se difunde, ¿ya? Entonces viene la ira de Dios sobre la raza humana. Ahora, ¿quién va a discutirle a Dios? No puedes salir de tu casa, tienes que estar ahí. Y ahorita, bueno, ¿qué más dice acá en la palabra de Dios? Dice 7, porque se levantará, dice, nación contra nación, reino contra reino. Ya ha habido esta guerra, si habrá pestes y qué más dice, hambre. Ahorita el problema con la finanza, porque no se sabe cuánto durará esto. Ahorita en Perú se extendió 15 días, de repente 15 más, y el bolsillo ya no hay víveres, ya no hay plata. Mira, hasta Estados Unidos que estaba bien, ¿por qué Estados Unidos? A ver, ¿por qué le ha hecho juicio Dios a Estados Unidos? Porque Obama, ese perverso, ya metió, porque él era maometano, ¿ya? Él metió la ideología de género para fregar, entonces hundirlo, porque esa es una guerra entre Mahoma y Cristo, y Estados Unidos votó por un maometano por no investigar. Hoy Perú también tiene el mismo riesgo, tienes que saber elegir ahora que va a haber qué presidente va a ser para Perú. Tienes que ser serio con Dios primero, no tu idea humana, no, sino ¿qué me dice Dios primero? Si pones a Dios primero, entonces vamos a tener bonanza, va a haber paz, bendición. Aquí vino un presidente que íbamos a terminar como comunista, el presidente hermano de Antauro, 2 perversos, ateos, y lo único que saben y dijeron es que a fusilarlo, entra para fusilarlo, ¿qué más sabe? Es un ignorante, no sabe nada de lo que viene a ser la administración de una nación. ¿Acaso saben algo de economía, de finanzas? No saben nada, solamente saben más que militar los dos. El presidente Humala. Le salieron 3 generales del Perú. Los generales le dijeron, si pones comunismo, te dan un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Perú ya pasó eso. No hay que dejar repetir las cosas. Eso le pasó a Israel cuando dejó repetir, entonces Dios terminó haciéndole juicio final, destruyéndole todo Jerusalén. Todo lo hermoso lo destruyó y ahora Dios lo restauró. Tenemos un Dios misericordioso, hermano. Por eso debemos dejar
pecado. Si en la iglesia estamos tomando en cuenta lo que Dios nos dice, tenemos que seguir predicando el plan de salvación, ¿no? Porque el hombre en 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Y entonces está hablando de todos los pecados, ni los que se echan como varones, ¿ya? Y está hablando entonces de la homosexualidad, ¿ya? Entonces, de ahí el juicio de Dios, dice. Pero cuando uno acepta a Cristo, dice, más ya habéis sido limpiado. Ya vamos a ir a este capítulo 1 de Corintios 6 para entender, y eso tienes que predicar, hermano, no solamente leerlo, sino tienes que predicarlo, porque hermano, cuando estamos callando está la ideología general, hay que darle siempre una reprensión a eso, ¿no? En el capítulo 6 de 1 de Corintios vemos ahí el plan de salvación también, empezando. ¿Con qué se empieza el plan de salvación? Se empieza predicando el pecado del hombre, ¿ya? Ahí comienza, no le hables de Apocalipsis, nada. Mira, acá dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ¿ya? ¿Quiénes son los que conviven? Los que están andando en pareja, mi pareja. Aquí a la iglesia ha venido una familia que están andando en pareja. Luego se han convertido a Cristo y ya decidieron casarse. Y luego van a hacer la boda de los votos matrimoniales para que Dios bendiga a esa pareja y a sus hijos también, ¿ya? Y ahí vemos entonces, dice así, ni los idólatras ni los adúlteros, los que siendo casados son infieles a sus parejas, ¿ya? En esta iglesia hemos expulsado a una señora que ella primero apostató, cambió la enseñanza que dábamos acá y se fue escondido a la iglesia bautista católica de la Reforma. Y agarró esa doctrina que está basada en Calvino, que Calvino tiene 5 herejías que son totalmente herejías. Nadie puede refutar eso, ¿ya? Porque son contra la palabra de Dios. Nadie puede refutar la verdad de Dios. Y con el calvinismo no se puede, porque es falso el calvinismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Y entonces tiene una doctrina, dice, ya, gracia irresistible el señor Calvino, que si tú tienes ya vida eterna, entonces hagas lo que hagas, así peques todo y yo te llevo al cielo de otra manera. Esa mentira lo soltó Calvino, ¿ya? Porque él era católico, tenía el rezado católico, nunca le dieron el plan de salvación. Él leyó la Biblia intelectualmente y sacó conclusión intelectualmente, no fue. ¿Por qué? Porque dio su voto, tenía su inquisición, su iglesia allá en Ginebra, y él dio su voto para que sea muerto Miguel Salvat, un célebre médico que no creía que Cristo es Dios y no creía en la Trinidad, entonces él dio su voto. Mátenlo. Esa es una evidencia que no tenía el Espíritu Santo. Ningún cristiano puede dar su voto. Maten a este testigo de Jehová que no cree en Cristo como Dios y no cree en la Trinidad. Nadie. Solo el que no tiene el Espíritu Santo hace eso. Por ese peligro, entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra acá, dice, ¿no? Entonces dice aquí en 1 Corintios 6, ¿no? Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados. Yo nací mujer, sí, creo que no, eso es una desviación. Tienes que volver. Esa es una desviación, que ocurrió cosas en tu vida que te desviaron de niño, de repente al varón lo manoseaban, yo he visto eso siempre, hacían tantas cosas, o de repente lo violaron, a veces el mismo papá lo violó, y entonces todas esas cosas hay por la desviación, debe volver a su naturalidad. Aquí vino un joven, ¿ya? De nombre Jonás, me acuerdo, vino así, llorando acá, antes de suicidarse, con otro hermano, nos arrodillamos, lo guiamos a Cristo, y después de 2 meses se recuperó su masculinidad. ¿Ya? La palabra de Dios, hermano, es poder de Dios para el que cree, para el que no, no. Así sea creyente sin creerlo. Por eso dice en la Escritura, en Apocalipsis 28, dice Dios, pero dice, los cobardes e incrédulos, los abominables, dice,
serán lanzados al lago de fuego y azufre. Quiere decir que si tú ya no crees en la verdad de Dios y estás en la mentira, entonces eres un creyente nominativo. Dios, la verdad de Cristo, tienes que escudriñar. Entonces aquí está hablando, por eso dice, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ya lo que abiertamente pecan, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores llegarán al reino de Dios. Y entonces aquí dice, bueno, entonces toda esta gente se puede convertir, y en el 11, si te has convertido a Cristo, has sido el plan de salvación, y entonces algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya has sido separado para Cristo, y habéis sido justificados, ya eres justo, ya tienes vida eterna, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 23 está el plan de salvación. El malhechor reconoció que era pecador. Primero, ¿ya? Aquí, hermanos, a los hermanos aquí los han confundido unos jóvenes que han estado en el calvinismo, ¿ya? Donde ellos fueron engañados primero, porque primero Satanás engaña, dice, la profecía dice, engañarán aún a los escogidos, dice, eran creyentes escogidos, ahora ya no son escogidos, porque han prevaricado, han apostatado. Mira lo que dice en el versículo ya 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados de impiedad diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, o sea, el incrédulo. Respondiendo el otro que era creyente, le reprendió diciendo, no temes tú a Dios estando en la misma condenación. Condenación quiere decir, vamos a morir y ir al infierno. Dice, respondiendo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguna maldición. Aquí está. Primero, está reconociendo que es pecador y está arrepentido. Segundo, el que está a su lado es Cristo crucificado, dice, mas este es el Salvador. Dios está a mi lado, porque Cristo es Dios. El que duda de la deidad de Cristo, no entiende la deidad de Cristo, no se da cuenta de eso. Porque hay muchos que leen la Biblia y no entienden la deidad de Cristo. Así eran los apóstoles. No entendían la deidad de Cristo y por eso estaban que sufrían, pasaban muchas tribulaciones hasta que entendieron. Cuando Él resucitó y se presentó delante de ellos, ¿no? Entonces vemos acá, vio que estaba el Salvador, Dios a su lado, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dio la respuesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Calvino en su enseñanza hace eliminar este último versículo 43. No, ¿por qué tienes que hacer oración? Dios antes de la fundación del mundo ya escogió quién es salvo, quién no es salvo. Sé que tú predicas solamente que es pecador, que se arrepienta y que Cristo es el Salvador. Y cuando ya te diga ¿cómo hago para salvar? Tú ya no es cosa tuya, con Dios ya retírate, déjalo ya. O sea, lo abandona el alma, ya no cumple la gran comisión porque no le ha guiado. Dice, ¿y por qué? Calvino dice, no, pues no tienes que ninguna oración, ¿para qué oración? Y entonces la persona se queda en tinieblas, dice, bueno, ¿seré escogido o no seré escogido ante la fundación del mundo? Creo que no soy escogido. El verso pecado dice, creo que no soy escogido. Ya que seguiré pecando, ya dice, entonces condena al ser humano esa filosofía de Calvino. Y entonces, pero acá estaba a su lado, ¿quién estaba a su lado? Estaba a su lado Dios hecho hombre. El mismo Jehová hecho hombre estaba ahí. La segunda manifestación de Dios es Cristo. ¿Ya? Entonces, el malhechor, ¿acaso le dijo Jesús, por favor, uno de tus discípulos que están ahí, Pedro o Juan o Jacobo, que ven y me guíen en oración? ¿Así fue? ¿No? ¿Por qué tenía que guiarle a un apóstol? No, si ahí está a su lado, está Dios. Pedirle nomás, Señor, cuando ustedes se encuentren, acuérdate de mí, directo. Le pidió y se salvó. Hermanos, no se dejen engañar, porque aquí dice en Mateo 24, vamos terminando esta prédica, ya está hablando de cómo, hermanos, ya van a engañarse a mucha gente, ya. Y aún a los escogidos, dice, ¿no? Y también, hermanos, algo que debemos rescatar siempre en esta
porciones, cómo es que Dios siempre ha estado, Dios ha estado siempre, hermano, anunciando la venida, su venida. La venida del Hijo del Hombre, hermano, será como la luz de la noche, si la Escritura nadie se adivina la hora, pero, hermano, en la parte final, entonces vemos hermano, cómo están las señales, y aquí dice en el 7, ¿no? Dice, y terremotos en diferentes lugares, dice la parte final, y todo esto será principio de dolores. Ya. Ahora, entonces los entregarán a la tribulación. Ahora, los creyentes, ¿quiénes entran a la tribulación? Los incrédulos y los creyentes que no están en buena comunión con Dios. Esos entran, porque han conocido la verdad. Ahí les va a costar la vida, ya lo van a decapitar. Eso está explicando el Señor en el Apocalipsis, ¿ya? Y cuando nosotros vemos entonces aquí, ellos estaban adorando el templo, los apóstoles, y en el monte Moriah, ahí se edificó el templo, ya muy hermoso, por supuesto, ¿no? Pero 40 años después de la profecía que Jesús le dice, ahí en el versículo vemos finalmente, ¿no? Cuando les habla, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos por mi nombre. Ahora, en el capítulo 23, en la parte ya final, ¿ya? Cuando Dios le dice a 35, dice, perdón, 34, por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, dice, ¿no?, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bequía, a quien mataste, dice, entre el templo y el altar. ¿Ya? De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ahí clama el Señor, él hace un clamor, ¿ya? Muy triste, por supuesto. En el 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de tus alas? Y que dice, y no quisisteis. Y aquí vuestra casa pues es dejada desierta. ¿Quién está profetizando? Cristo, dice, ¿no? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces los apóstoles, maestro, ven para que veas el templo. Muy bien, el templo se ha hecho sobre el monte Moriah. Y entonces Dios ya le dice esta profecía que hemos leído en el 23 ya termina del 37 para adelante, y se va a cumplir 40 años después, ¿ya? Porque va a venir el emperador Tito Flavio, ¿ya?, romano, y va a destruir todo el templo, lo destruyó toditito, ¿eh? No quedó piedra sobre piedra, y eran tremendos bloques, hermano. Eran bloques de 3 metros, grandazos, tremendo bloque, ¿cómo lo habrán levantado eso? No quedó piedra sobre piedra, hermano. Entonces, nosotros cuando, hermano, leemos esto, que el Señor viene, solamente en hermano, préstame atención, solamente en el Nuevo Testamento, solamente digo, más de 380 veces que tú puedes empezar a contar, habla Dios de que Cristo viene por segunda vez. ¿Ya? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ahora, los incrédulos se burlan de eso. No viene. Pero el creyente no debe, tiene que estar sobrio, atento. Y por eso, hermano, nosotros ante esta pandemia tenemos que estar atentos, porque
De repente te levanta Dios donde estés en tu cama, estés cocinando, caminando. ¡Wow! Nos arrebata. Entonces, estate en buena comunión con Dios. Ese es un tiempo para que tú leas la Biblia. Dios te ha encerrado. ¿Por qué te ha encerrado en tu casa? Porque tú te ibas a trabajar, no leías la Biblia. ¿Por qué te ha encerrado Dios en tu casa? Porque no venías a los cultos. En la noche no venías, muy bien, ya ni en la noche, ¡pah! Dios te ha encerrado. Tienes que entender que la obra que está haciendo Dios en su voluntad permisiva es para nuestro bien. Así como a Jerusalén le destruyó todo y hizo todo casa de mal, luego le hizo todo casa de bien. Cuanto más a su iglesia. Entonces, ¿estamos caminando bien? Nosotros seremos arrebatados. ¿No estamos caminando bien? Entonces, hermano, ahí nos vamos a quedar. Qué pena que habiendo conocido ya la verdad, entonces nosotros terminemos así, ¿no? Pero sabiendo la verdad de Dios, nosotros, hermano, tenemos que dar gracias a Dios, porque esto todo es para bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, hermano, seamos sobrios, estemos atentos a las reuniones que estamos haciendo por medio del aire, y usted y yo seamos edificados, y Dios nos está cuidando. No temas, esto va a pasar. ¿Ya? Vamos a ver por la escritura que esto va a pasar. ¿Ya? Bien, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de meditar tu palabra. Y Dios, gracias te damos, Señor, porque solamente queremos confiar en Jesús. Todo lo que tú estás permitiendo, Dios, es para el bien de nuestras vidas. Y oramos, Señor, para ser ejemplo a la gente, hablarle de Cristo, hablarle de su venida, Señor. Esta es una señal de tu venida. No sabemos el día ni la hora, pero ayúdanos a ser sobrios, ya que hemos estado pecando, no asistiendo a los cultos, no obedeciendo tu palabra, no leyendo la escritura, no orando como matrimonio, sino están solamente buscando la comida que perece, y hemos estado pecando en eso. Que tú perdones, Señor, todo pecado, toda omisión a tu santa voluntad. Y rogamos, Señor, que tú ahora nos bendigas todo este día y todo este tiempo sigamos, es un día especial para ti, aunque no hay culto en la noche, pero podamos, por orden del presidente, podamos siempre seguir meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Pedimos tu bendición por este día y tu perdón también para los hermanos que están fallando, que se dan cuenta en esta enseñanza, que no están caminando bien, para que ellos también tengan la misma comunión que tenemos contigo, Señor. En el nombre bendito de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, entonces vamos a terminar con una alabanza con nuestro hermano Marcos Tobar. Bien, hermanos, gracias, pastor, gracias por la palabra. Bien, antes de terminar, vamos a alabar a nuestro Dios, luego nos estaremos retirando cada uno de sus quehaceres. Número 110, allí en sus celulares lo tienen, y vamos a alabar a nuestro Dios terminando con este canto. Meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la luz, y
Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda en la luz, dejaré el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero seguir a Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, hermano, vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra, que has puesto dispuesta, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias a nuestro pastor. Y pues, Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra, Señor. Y ahora, Señor, acompáñanos a cada uno de nuestros hermanos en sus quehaceres, que tú derrames bendiciones en sus corazones y que los guardes, Señor, en estos tiempos, Señor, que pasan. Y esperamos, pues, el día martes a las 5 de la tarde estar en oración y podamos seguir saliendo al aire. Te lo agradecemos, pues, Padre, todo esto, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.